Gracias en esta tarde por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque desde muchos lugares, de muchas ciudades, de muchos estados, inclusive países, estamos aquí reunidos y solo tú eres el Señor de todos. Hemos creído que Jesucristo ha dado su vida por nosotros en la cruz para ser el Cordero de Dios que quita el pecado de nosotros, y que cuando nosotros, por su gracia, nos arrepentimos y creemos en Él, tenemos perdón de pecados y inicia una vida nueva. Te suplicamos que nos enseñes tu palabra el día de hoy para vivirla y para hacer tu voluntad y agradarte a ti, y no preocuparnos por lo que la gente diga, sino por lo que tú quieras que hagamos. Y te alabamos, te bendecimos y confiamos en que tu Espíritu Santo nos guía, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vivamos como sabios. Vivamos como sabios. Entonces, pues ¿cómo se puede vivir sin sabiduría? Y ustedes se acuerdan de Santiago, que dice que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría animal, diabólica, humana, terrena, que procede del mal, y la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Entonces hay dos maneras de vivir, como hay dos grupos de personas: las que creen y el otro grupo, las que no creen. Vivamos como sabios es un mensaje que podemos ver ahí en Efesios capítulo 5, 15, 16 y 17, pero ahorita vamos a iniciar recordando que imitar a Cristo y ser hijos de Dios es un proceso gradual. Y cuando uno se entrega a Cristo, hace la primera decisión, es el inicio, nace uno de nuevo por la fe, por la gracia de Dios, y cada día hay un desarrollo, hay un crecimiento. Debe de haber un cambio de vida gradual que se va reconociendo a través de los pasos de los años, y ese proceso, pues ya dijimos, inicia cuando Jesús es recibido en su corazón como nuestro Señor y Salvador, y dura toda la vida. Quiero aclarar esto un poquito. A veces les preguntamos, ¿cuándo entregaste tu vida a Cristo? No se acuerdan. Bueno, no es tan importante cuándo, sino qué ha pasado en tu vida después de que entregaste tu vida a Cristo. ¿Qué ha pasado? ¿Has crecido? ¿Tu fe ha aumentado? ¿Tu tiempo de comunión con el Señor ha mejorado? ¿Lees la Biblia, oras? ¿Eres más cordial, amable, pacífico, amoroso, responsable? ¿Dios está cambiando tu vida? Eso es lo que importa. No importa tanto quién te llevó a Cristo, qué estabas haciendo, lo que sentiste en ese momento, sino lo que importa es el proceso que va desarrollándose en tu vida. En Efesios 4, 1 al 3, hay un ruego de Pablo. Vamos a leerlo, Efesios 4, 1 al 3, porque este ruego es un ruego importante. Repito, antes éramos de una manera. Y Pablo ruega, ahora sean de esta. Yo pues, preso en el Señor, los ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, es claro que es una vida nueva, ¿verdad? Nuestra vida antes era una vida tal vez de pleitos, de resentimientos, de enojos, el que tiene más saliva come más pinole, no me voy a dejar. Es una vida totalmente sin Cristo. Pero el ruego es que la vocación que tenemos ahora en Cristo es para que vivamos humildemente. Y cuando digo humildemente es que no es que seas pobre, es que tengas lo que tengas, tú siempre te consideres inferior a Dios y que a los demás los consideres como superiores a ti mismo. Que digas, es una persona superior a mí, y que lo consideres con respeto, porque todas las personas hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces imagínate una cosa nada más. Si todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, cuando alguien desprecia a alguien, pues está despreciando a Dios, porque somos creación de Dios. Y mansedumbre, es decir,
no seas agresivo, violento, y practica soportar con paciencia a todos, que se soporten todos. No es fácil, no es fácil. Decimos que es fácil con los que nos es fácil, pero no todas las personas son iguales. Y como venimos de diferentes lugares, algunos se enojan más fácil y tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cuando dice vínculo es esto, miren, vincular es unir, vincular. Entonces la unión es esto, en amor. Y cuando es en amor, no se lastiman. Y cuando no es eso, entonces es cada quien por su lado. No me toques. Entonces, ese es el plan de Dios. Vuelve a repetir en Efesios 4, 17 al 19, lo que Pablo requiere en el Señor para nosotros. Efesios 4, 17 al 19 dice así. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjense nada más que la dureza del corazón no permite que Dios obre en nosotros. La dureza del corazón es algo que impide la obra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros endurecemos el corazón cuando no permitimos que Dios sea nuestro Señor y Él diga, haz esto, y yo le diga, sí Señor. Y el duro de corazón va a decir, no, ¿y por qué? O sea, el duro de corazón no lo va a hacer, porque tiene su criterio propio, ¿verdad? Tiene su firmeza. Y bueno, dice aquí que los gentiles están ajenos a la vida que Dios da. Bueno, hay dos estilos de vida. Una vida pacífica, una vida en amor. Y los efesios tenían que transformarse a una vida nueva, que es una vida cristiana. Entonces, en otras palabras está diciendo Pablo, vivan sabiamente. Vivan sabiamente. El mensaje para nosotros el día de hoy es eso, vivamos como sabios. Y aquí tenemos un sí vivamos así como es digno del Señor y un no vivamos como gentiles y paganos y son diferentes las conductas. Entonces, en Efesios 5:15, andar sabiamente significa también vivir y tener un buen comportamiento. Cuando dice andar, se refiere a la vida. Yo vivo, yo ando, yo vivo y me comporto bien conforme a la palabra. En Efesios 5:15, empezamos viendo los versículos del día de hoy, dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, la responsabilidad de vivir es nuestra. No podemos decir que Dios me hizo así. No podemos decir, Dios me hizo irresponsable, Dios me hizo duro de corazón. No podemos decirlo, porque Dios nos ama y nos quiere transformar. Entonces, nos dice aquí en este versículo que nosotros debemos mirar con diligencia, mirar. Entonces, es una responsabilidad que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, tener cuidado y no ser como los necios que no tienen cuidado. Entonces, está fácil. Quien vive enojado, vive violentando, vive, etcétera, no está viviendo conforme a Dios. Por eso el cristiano es sabio. De ahí partimos. Cada uno de nosotros somos sabios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Miren, la sabiduría trae mucha bendición. La terquedad, la obstinación, el pecado, trae muchos problemas. Y en vez de haber vinculación en amor, hay separación y no hay comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios,
no podemos tener una verdadera comunión con las personas. No hay una verdadera comunión. Entonces es una comunión convenenciera, una relación necesaria. Pues te atiendo porque pues, tú me tienes que hacer cosas. Pero bueno, el cristiano es sabio, es la primera consideración. Viene la palabra sopoi. La sabiduría cristiana es sabiduría práctica que se refleja en la vida. Y entonces hay que considerar esto también. El concepto de sabiduría en la vida del ser humano es cuánto sabes, cuánto decides. Oh, qué sabio eres, porque no te metiste en problemas, usaste tu inteligencia y tomaste una buena decisión. Y entonces una persona sabia para el mundo puede lograr mucho en la tierra, pero puede olvidarse de Dios. Y sepan que hay personas muy sabias en la tierra que no conocieron a Dios y murieron. Ya murieron. Personas muy sabias, muy ricas, tal vez millonarias, muy aplaudidas, muy festejadas. Les dieron todos los honores, pero se murieron. ¿Y qué se llevaron para Dios? Esa sabiduría no les sirvió. Entonces los cristianos estamos llamados a practicar la sabiduría en la vida diaria. Y bueno, vamos a observar la exhortación para todos los cristianos es que tengamos cuidado de nuestra manera de vivir. Vamos a leer Efesios 5:1, por favor, Efesios 5:1. Esa cita no está escrita, la pueden escribir. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, debemos tener un modelo de vida, es Dios. Y para que Dios fuera imitado, envió a su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que vea al Hijo vea al Padre. Y así como el Hijo obedece al Padre, nosotros obedecemos al Padre a través de creer en Jesús y obedecerlo a Él. Entonces, la exhortación es que tengamos cuidado. ¿De qué? De vivir cerca de la obediencia de Dios. Vamos a ver el otro versículo 5:8. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, nuestra vida pasada y nuestra vida presente. La vida pasada es una vida que dice ahí que éramos tinieblas. Y miren, la palabra tinieblas es oscuridad, es ausencia de luz. Bueno, todos los judíos en su casa afuera tenían una lámpara de aceite. Y en su casa obviamente había luz, pero afuera era una señal para que todos los que estaban pasando decían: oh, están bien, la presencia de Dios está en esa casa, porque tienen la luz. Por fuera era un símbolo, algo que representaba ese hogar tiene la luz. Pero cuando una persona pecaba, miren, le apagaban la lámpara y decían: esa casa está sin comunión con Dios, han pecado. Eran más estrictos en aquellos tiempos para señalar el pecado. Entonces decían: este no está actuando bien, está haciendo ofensas. Eran ofensas tal vez no mayores, porque las mayores terminaban pues lapidándolo, que es decir, matándolo a pedradas, hasta antes del tiempo de los romanos, cuando los griegos y los romanos tomaron el control del imperio. Se hicieron cargo de mandar ellos y decir cómo se va a morir la gente. Bueno, aquí vemos claramente que el llamado, la exhortación para todos los cristianos es que tengamos cuidado. Ahora quiero llevarlos a reflexionar en algo. Por favor, síganme en la predicación. Síganme. Pensemos cómo tenemos cuidado en ciertas cosas. Por favor, piensen así. ¿Cuánto cuidado tenemos en el trabajo? ¿Cuánto cuidado tenemos cuando vamos a trabajar? Los que trabajamos, obviamente. ¿A qué hora llegas? ¿Qué haces en el trabajo? ¿Cómo te desempeñas? Cuando tu superior te llama, ¿cómo le contestas? Cuando te pide que hagas algo, ¿cómo lo haces?
¿Me entienden? ¿Cuánto cuidado tenemos en el trabajo? El cuidado necesario para que esté contento el jefe y después nos considere para los estímulos y los ascensos. Queremos progresar. Algunos progresan muy rápido porque tienen mucha sabiduría para acomodar las cosas y aparentar. Bueno, ¿cómo tenemos cuidado con la educación? Cuando una persona va a estudiar, se está educando, ¿cuánto cuidado pone al maestro? ¿Cuánto cuidado pone a sus actividades, a sus tareas? ¿Cómo las presenta? Hay personas que se distinguen por ser muy bien hechos. Hay personas más o menos y hay personas que no ponen cuidado. Obviamente que los que no ponen cuidado son expulsados o reprobados. Aunque ahora sabemos que no quieren que reprueben a nadie. Hay que pasarlos, denles oportunidades. Bueno, ¿cuánto cuidado ponemos en el hogar? ¿Y qué es el hogar? No es la casa física solamente, sino es todo lo que está dentro de la casa. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Se limpia? ¿Se sacude? ¿Se saca la basura? ¿Se pinta? ¿Se reparan los daños? ¿Se da mantenimiento? ¿O viven en la casa, aunque se esté deteriorando y se esté invadiendo por roedores y insectos rastreros? ¿Verdad que no? Ponemos cuidado. Repito, aunque hay personas que viven así. Bueno, ¿cuánto cuidado ponemos en la familia? ¿Cuánto cuidas tu familia? ¿Quién es tu familia? ¿Qué haces con ellos? ¿Cuánto cuidado pones? ¿Cuánto cuidado ponemos en los entretenimientos? Puedo decirles que hay personas que no tienen tiempo para venir a una actividad de adoración, de alabanza al Señor, pero tienen tiempo para ver todos los partidos y jugar. Y hasta dicen, yo no puedo el domingo porque a esa hora juego. ¿Cuánto cuidado tenemos? Hay personas que tenemos mucho cuidado para los entretenimientos y decimos, sí, me voy a entretener, voy a jugar esto, voy a hacer aquello, pero ya es tiempo del Señor. Pero vean cuánto tiempo dedicamos. Ahora, ¿cuánto tiempo dedicamos a nuestra ropa y a nuestra apariencia? ¿Se pone lo primero que agarran? No, ¿verdad? Escogemos, buscamos que esté limpio y dedicamos cuidado. Nos damos cuenta de que todo lo que vale la pena hacer requiere diligencia, requiere esfuerzo. Por lo que la vida cristiana debemos tratarla con la seriedad que se merece más que todas las cosas. Y entonces, la vida cristiana, ¿cómo se trata? Sería la siguiente pregunta. Miren, la verdad es que algunas personas a forma de no sé si sarcasmo, la esposa le decía al esposo, ya levántate, ya no vamos a alcanzar a llegar, está haciendo tarde, levántate. Y él estaba dormido. Entonces le decía, espérame tantito, levántate, ya es hora. Y le dijo, dame una razón para que me tenga que levantar, estoy muy cansado y tengo sueño. Le dijo, ¿es que tú eres el pastor? Entonces hay personas que hasta se les olvida lo que son, o lo hacen a un lado, con tal de atenderse a sí mismas y tener cuidado de sí mismas. No buscamos a Dios primeramente. Y esa condición de vida es una condición que existe y que no da crecimiento. Eso no es vivir como sabios. El mensaje es vivamos como sabios. ¿Y qué es vivir como sabios? Efesios 5, 16 y 17 nos da dos características de las personas sabias que le dan importancia a la vida cristiana. Las personas que viven como sabias le dan importancia a dos características. La primera, verso 16, dice así: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
aprovechando bien el tiempo. Una persona sabia aprovecha bien el tiempo. Exagorazo, la palabra de donde proviene. Aprovechan al máximo cada momento oportuno. Y cuando dice cada momento oportuno, significa el tiempo. Kairos. Una predicación que nuestro hermano Javier Arturo por la mañana, un domingo, decía que hay dos tiempos, Cronos y Kairos. Cronos, es decir, estamos a 15 de febrero de 2024 y llevamos la cuenta de los días, sobre todo cuando alguien va a cumplir años. Qué agradable recibir regalos. Entonces, bueno, ahí está el Cronos. Pero el Kairos es el tiempo que son oportunidades que debemos aprovechar. Son oportunidades. Mientras que tenemos vida, tenemos la oportunidad de hacer cosas. Cuando el tiempo transcurre minuto a minuto, el tiempo es constante. No es que el tiempo está pasando bien rápido. Es que tú no estás haciendo las cosas que necesitas hacer o quieres hacer más de lo que puedes hacer en ese tiempo. El tiempo es constante. Todos tenemos el mismo tiempo. Entonces, ¿por qué algunos sí pueden y otros no pueden? Pues porque se ocupan de diferentes cosas. En el mismo tiempo que tenemos, cada quien escoge qué hacer. Pero dice aquí el mensaje para los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo, aprovechen al máximo cada momento oportuno. ¿Qué significa redimir o rescatar totalmente el tiempo para que no sea mal usado? Yo creo que a todos nos ha pasado que nos enfrascamos en alguna actividad y cuando nos damos cuenta tenemos que decir, ya no pude ir a adorar al Señor, ya no pude ir a visitar al enfermo, ya no pude leer mi Biblia, ya no pude orar. Ya no pude ayudar a mi mamá, a mi papá, ya no pude hacer, el tiempo no me ajusta. Bueno, lo hiciste a un lado. Las actividades que decidiste hacer te consumieron el tiempo. Pero la persona sabia rescata el tiempo de ser mal usado. El tiempo pasa y no se recupera. El sabio lo sabe. Entonces, quien viene al Señor tiene que aprender a redimir el tiempo para Él que nos da el tiempo. Y no podemos tener planes alejados de Dios. Si usted tiene una actividad que lo aleja de Dios y usted la alimenta, usted está considerando a Dios como su sirviente porque usted decide qué hacer y necesita que Dios le ayude. Señor, ayúdame y ayúdame y ayúdame. Porque cuando el Señor te dice, quiero utilizarte, quiero que me sirvas, decimos, no tengo tiempo. Bueno, tiene el mismo tiempo que los que lo usan para Dios. No hay quien tenga más o menos tiempo. Y eso depende principalmente de cómo lo usamos. El tiempo no se recupera y se necesita utilizar disciplinadamente y de la manera más beneficiosa posible. Todos tenemos tiempo. Pero, ¿qué beneficio trae con lo que haces? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué el reino está beneficiándose? ¿Qué las personas están recibiendo de ti como algo bueno? ¿A qué te estás dedicando en tu tiempo de vida? ¿Estás aprovechando las oportunidades para glorificar a Dios, para servirle, para amar y servir a tu prójimo? Bueno, esa es la primera característica. Aprovechan bien el tiempo. Entonces, generalmente hay personas que tú puedes hablarles y cuentas con ellos para decirle, ¿me puedes apoyar en esto? Mira que tengo una necesidad de este tipo y quiero hacer esto para el Señor. Y la persona dice, ¿cuándo es? Déjame revisar y voy a hacer el esfuerzo. Si es necesario, voy a pedir permiso. Y cuando una persona se aplica, pues está aprovechando bien el tiempo. Cuando el motivo es Dios. Porque hay personas que se motivan por otras cosas. Hay personas que buscan la fama, el aplauso, el prestigio, el reconocimiento, y para eso sí tienen tiempo. Pero cuando no van a conseguir eso,
no tienen tiempo. A eso se les llama protagónicos, que quieren salir en todo. Y si no se les hace caso, se desaparecen. Ellos quieren el primer lugar y tener la razón siempre. Eso no es lo que Dios quiere. Aprovechar bien el tiempo significa, voy a hacer cosas de provecho, que sirvan al reino y que sirvan a las personas. Y aunque yo no sea reconocido, yo voy a hacer lo que Dios quiere. Un ejemplo de eso es Jesucristo. Dígame si Jesucristo fue reconocido. Le dijeron muchas veces, si eres el Hijo de Dios, y dudaron de él, no, tú eres padre de demonios. Pero lo que sucede es muy claro. Jesús no es un ejemplo de protagonismo. Él está sirviendo como un esclavo hasta la muerte, y muerte de cruz. Él no necesitó aplausos. No esperó que sus discípulos lo defendieran. Él venía con una misión y se dedicó a vivir sabiamente. Él no se enroló en cosas que lo apartaron de la obediencia a Dios. Nuestro ejemplo de vivir sabiamente es vivir como Jesús. Sed imitadores de Cristo. Y por eso uno tiene que pensar en eso. Verso 17 dice así: por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seas insensatos, sino entendidos. Y la palabra insensatos es que no te interesa conocer a Dios, ni su voluntad. Otra vez, el insensato no le entran razones. Prefiere alejarse, prefiere no escuchar, prefiere en realidad decir, yo tengo la razón, los demás no. Dice aquí, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mateo 26, 39 al 42, otra vez Jesús nos enseña a cómo conocía la voluntad y qué hacía en los momentos más difíciles. Van a ser el verso 26, capítulo 26, verso 39, que dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, vamos al verso número 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y el 44 dice así, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles son las mismas palabras? Hágase tu voluntad y no la mía. Entonces una persona sabia entendía la voluntad de Dios, dice, Dios, ¿es tu voluntad que yo esté poniendo mis ojos en mí? Que los ponga en mi familia, que los ponga en mi carrera, que la ponga en mi trabajo, que la ponga en mi persona, que lo ponga en mis sentimientos, y a ti no te tome en cuenta. O tu voluntad es que yo diga, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. He aquí, estoy listo para servirte. Y entonces, si me tienes en ese trabajo, úsame en ese trabajo, soy tu siervo. Ahí soy tu misionero, pagado por una institución. Ahí soy yo, que me has puesto. Entonces el cristiano está ahí y sirve con su vida, con su ejemplo, con sus palabras, con su testimonio. No hace su voluntad, hace la voluntad del Señor. Entonces, Mateo 6:10 dice también así, nosotros tenemos que pensar, venga tu reino, ¿qué dice? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces la persona sabia se caracteriza porque dice, en la casa tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios. En mi casa haremos la voluntad de Dios. Por eso Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Y un siervo o una persona que entiende su responsabilidad no es un macho, es una persona que ama a Dios y que dice, debemos amar a Dios, todos.
Debemos obedecer a Dios todos. Entonces, que se haga tu voluntad en la tierra, en mi casa, en mi trabajo, como se hace en el cielo. Entonces quiere decir que nosotros estamos llevando el cielo a nuestra casa. Estamos llevando la manera de vivir sabia a nuestro trabajo. Y miren, háganlo, hagámoslo. Y entonces las personas van a decir, tu trabajo es bueno y tú eres una persona muy educada que no vives asociándote en el pecado. El día de ayer una persona me comentó, yo no he ido, pero me han comentado muchas cosas muy difíciles. Y así se está contaminando el mundo. Se están escribiendo hasta en lonas. Y la gente se identifica con la maldad y quiere ahora que todo el mundo diga, está bien la maldad. Esa persona me decía, cuando no corregimos las cosas que están mal, estamos normalizando la maldad. Es un abogado. Dijo, no corregir las cosas que se hacen mal, es decir, no hagas nada, eso va a seguir pasando. Cuando alguien corrige algo es porque no se debe seguir haciendo. Entonces la maldad, acuérdense en Efesios que dice también, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, no participéis, sino más bien, ¿qué dice? Reprenderlas. Y reprender es un problema, porque la persona se enoja, porque son cosas que molestan. Pero no estamos aquí para agradar a las personas, estamos aquí para agradar a Dios. Y que se haga su voluntad, no la nuestra. Entonces la voluntad de Dios puede dividirse en dos. La voluntad general, que es para todos en Cristo, y que seamos santos, y la salvación es para todos. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos, que nos arrepientamos y nos alejemos del pecado, creamos en Él y vivamos para Él. Y la voluntad de Dios particular son cosas más específicas de nuestra vida y son diferentes para cada uno. Y la solución o la respuesta a esta voluntad particular, cuando yo no la conozco, es debo pensar, debo orar, debo meditar en la palabra de Dios y debo buscar el consejo de cristianos maduros en Cristo. Yo a veces no sé en qué voy a trabajar. Tengo 3 opciones de trabajo. Y yo no sé si la Biblia va a decir una respuesta aquí en qué trabajo. No va a decir eso. Pero sí va a decir los principios. El principio va a ser, nunca hagas un trabajo que te quite y te retire de Dios. Nunca hagas algo que te aleje de Dios. Entonces, pero creo que son 3 trabajos. Entonces se pone a pensar, ¿este trabajo me da oportunidad para vivir cerca de Dios? ¿Este trabajo me aleja de Dios y me pone en contacto con el pecado? ¿Este trabajo? Y no es que yo esté ahí y ande entre la lumbre y no me queme, sino quiere decir que Dios lo que quiere es que hagamos lo que a Él le agrada. Es necesario pensar, orar, meditar en la palabra y, ¿por qué no decirlo? Otra vez, el consejo de los creyentes maduros en Cristo. ¿Quiénes son los creyentes maduros en Cristo? Los que viven sabiamente. Los que pueden ser y son fieles y se esfuerzan. No serán los más estudiados, serán, no sé, podrán ser con muchos estudios, pero no se refiere a eso, se refiere a los que viven con la sabiduría de Dios, viven como sabios. Si alguien no se ha enredado en los negocios de la vida y se ha emproblemado, ve con él y pregúntale. ¿Cómo le vas a ir a preguntar a un ciego que guía a otro que no puede ver? No. Entonces tenemos que concluir. Nosotros somos llamados a ser sabios. Cuidar cómo vivimos todo el tiempo y entendidos de la voluntad del Señor. Esa sería la conclusión para hoy. Dios nos da la oportunidad
Dios nos da todo para que primero escuchemos su voz, yo crea en Jesús y yo elija vivir como sabio. Vivamos como sabios. Luego voy a cuidar todo el tiempo de qué estoy haciendo en mi vida, cómo la estoy utilizando, en qué invierto mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo. ¿En qué lugar está Dios ahí? Y voy a saber su voluntad y voy a hacerla. A pesar de que la gente ahorita está diciendo la voluntad es la paz mundial, por lo tanto haremos una sola religión, estamos reuniéndonos para soportarnos los unos a los otros de las diferentes religiones. No nos vamos a atacar y están haciendo que un esfuerzo mundial por unir religiones. Eso está pasando. Hermanos, oremos para vivir sabiamente. Ahí está la Biblia, está el Espíritu Santo, está Dios. Pónganos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias en estos momentos por tu amor, por tu misericordia, porque nos has dado preciosas y grandísimas promesas por las cuales podemos vivir confiadamente y felices, sabiendo que lo mejor está contigo y no está en el mundo. Gracias porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo y no practicamos lo que el mundo practica. Y gracias porque la sabiduría tuya es una sabiduría bondadosa, pacífica, amable. Queremos ser sabios conforme a tu voluntad. Habla en sus corazones cada día. Y si alguna persona no quiere, ayúdanos a ser sabios para orar por ellos, para no rechazarlos, sino mostrarles a Cristo con nuestra vida, con nuestras palabras, en todo momento. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar.